Nuestro ponente del día de hoy es el licenciado Uciel Medina. Actualmente es diputado local suplente en el Congreso de la Ciudad de México, egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. También cuenta con diplomados en análisis políticos y campañas electorales, así como gerencias de negocios agrícolas y presupuestos basados en resultados. Y también actualmente es el presidente de la Asociación Civil Demos AC, entre otros. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestro ponente. Hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por este esfuerzo de hablar acerca de la importancia que tienen los jóvenes, que tiene la juventud en la política. Gracias, Joshua, por esta invitación, por esta iniciativa. Igual, Rubén, Fabi, me da mucho gusto verlos por acá, cada uno de ustedes. Y bueno, para poder iniciar, me gustaría primero hablar de qué es ser joven, porque muchas veces hablamos en las diferentes trincheras políticas acerca de la juventud y no queda muy claro qué es la juventud. Básicamente la juventud pues es un proceso de todo ser humano en el que vamos dejando de ser niños, adolescentes y pasamos a la etapa adulta, y en ese proceso surgen muchas inquietudes. Muchas veces no se ha hablado de que los jóvenes somos rebeldes, que no nos adaptamos, y es algo natural, porque como jóvenes en ese proceso de adaptación o de transición, de cambio, buscamos muchas veces cuestionar cómo es que funcionan las instituciones sociales y tenemos mucho ánimo para cambiar las cosas. Al respecto, Salvador Allende, en un discurso pronunciado aquí en Guadalajara, hizo una afirmación muy poderosa. Él decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Por lo mismo, porque los jóvenes tendemos a revolucionar, a cambiar, a innovar, somos inquietos. Y los jóvenes, a lo largo de la historia, siempre han marcado la pauta para las transformaciones sociales. Un ejemplo de ello podríamos mencionar el caso de Alejandro Magno, que siendo muy joven conquistó prácticamente toda Europa a la edad de 30 años. Otro aquí en México muy importante fue el movimiento estudiantil de 1968, que fue una revolución total en la conciencia de México. A la fecha nosotros conmemoramos la lucha del movimiento estudiantil. Y al respecto, por ejemplo, José Muñoz Cota decía que los jóvenes siempre tienen la razón en conformarse cuando los mayores de edad y los gobiernos practican la ética de la agresión, de la violencia, del despojo, de la rapiña y del imperialismo feroz. Recordaremos en ese entonces que el movimiento estudiantil de 1968 denunció las atrocidades del gobierno de Díaz Ordaz, la represión, el autoritarismo, y a su vez también se sumaba acerca de a ciertas movilizaciones a nivel mundial sobre rechazos a cómo Estados Unidos llevaba una política intervencionista en diferentes países. También escribió al respecto Emilio Abreu. Él decía que los jóvenes sienten que algo no funciona bien en la organización social de los pueblos, que sienten que la justicia no se satisface con cabal justicia, que existen núcleos de privilegiados que disponen de toda riqueza y de todo poder, que a su lado yacen inmensas masas que carecen hasta de lo más indispensable, y que es preciso oír y atender la voz de los estudiantes, porque el instinto de la juventud nunca se equivoca. Tras ella está la razón de la justicia, la razón misma de la vida, actual y futura. Y estas palabras que Emilio Abreu escribe en 1968 siguen vigentes a la fecha. ¿Por qué? Porque ciertamente los jóvenes al hablar de política o cuando se involucran en procesos políticos, recordaremos el más reciente, el 132, lo que ocurrió fue que cambió completamente la perspectiva acerca de cómo hacer política. Desgraciadamente podemos ver hoy a la fecha que la forma en la que se involucra la juventud en la política llega a ser limitada, que a veces persisten algunas formas viejas de ese autoritarismo que denunciaron en 1968
Y por eso es importante hablar de por qué tenemos que participar y por qué tenemos que tomar la agenda pública. Al respecto, me gustaría plantear un segundo tema, que es la política. Porque muchas veces tenemos ideas ahí encontradas, muchas veces equivocadas, acerca de qué es la política. Existen varios mitos, ¿no? Por ejemplo, que política es hacer negocios, que política es sinónimo de corrupción, que política es ejercer el poder de manera violenta, y no necesariamente esa es la política. Algunos de esos elementos llegan a formar parte de ella, no porque sea obligatorio que así funcione, pero llega a suceder. ¿Pero qué es la política? Bueno, Aristóteles planteó que la política es un examen del modelo de los ideales y de cómo se ejercen la ley, las costumbres y la propiedad. Platón, por ejemplo, mencionaba que es el arte de gobernar a los hombres con el propio consentimiento de los hombres o de la comunidad, de la sociedad. Y si hablamos en temas generales, ¿qué dice la ciencia política acerca de la ciencia? Pues es eso, que es una ciencia, que es un estudio acerca de cómo funciona el gobierno, cómo funciona la organización de las sociedades y cómo se organiza el arte de gobernar. Al respecto, por ejemplo, existen tres dimensiones de la política. Muchas veces nos quedamos nosotros con la idea de que política nada más son campañas electorales y es ver a los candidatos tirándose acusaciones uno a otro y mucha propaganda y volantes y gente tocando la puerta y que nunca más regresa, ¿sí o no? Creo que a todos nos ha tocado ver eso, ¿no? Y esa es la imagen de la política que no queremos. Pero funcionalmente la política tiene tres elementos que son en el español es difícil poderlos identificar porque en español estos tres elementos tienen el mismo nombre, política. Pero en inglés sí tienen una definición muy clara. La primera es la polity. ¿Qué es la polity? La polity pues es básicamente cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Estado, cómo funciona el poder. Y es el estudio acerca de estos elementos de gobierno, de poder, de estructura social, etcétera. La segunda dimensión es la politics, que es lo que conocemos, los candidatos proponiendo, peleando por intereses de ciertos grupos. Y el tercer nivel es la policy. ¿Qué es la policy? La policy básicamente es cómo se ejecuta una política. Es un programa político, es un programa de gestión, y este no necesariamente es gubernamental. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han llegado a entrar a una empresa a trabajar y encuentra que dice la política de la empresa es, y te van diciendo ciertas condicionantes, ¿no? O cuando vas a hacer un contrato, te dice políticas de privacidad, ¿no? Y te dice cómo funcionan. Básicamente esa es la policy. Son un modelo de organización y de gestión. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para poder participar en política es muy importante que podamos identificar cómo funciona la política. Han escuchado tal vez por ahí, mucho se habla acerca de políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Todos los candidatos hablan de políticas públicas, ¿no? Ahí vamos a hablar a los candidatos a diputados que dicen voy a proponer políticas públicas y uno se queda así como de, ¿en serio? Política pública básicamente es una forma de llevar la administración gubernamental, la administración pública, a partir de problemas públicos. ¿Qué es un problema público? Por ejemplo, vamos a suponer que en mi calle empieza un vecino a golpear a su esposa y todos nos enteramos de eso. Pero es un problema muy particular de ese matrimonio. Pero de pronto nos vamos dando cuenta que en esa misma calle, ¿qué les gusta? 20 casas, 18 sufren violencia intrafamiliar. Y cuando vamos explorando más, resulta que en la calle de al lado también tenemos eso. Y en toda la colonia estamos viviendo esa experiencia de violencia dentro de los hogares. Y entonces es un problema que
podríamos haber considerado que es un problema muy personal, porque es un hogar que sufre violencia, resulta que ya son muchos hogares en un mismo lugar, en una misma región geográfica que sufren violencia. Y entonces ese se convierte en un problema público. Y para poderlo combatir, entonces se tiene que utilizar toda la administración del Estado para erradicar la violencia a través de educación, a través de seguridad, a través del fortalecimiento de la familia, a través de los apoyos hacia las mujeres, etcétera. Y cuando vemos esa dimensión de la política, nos vamos a dar cuenta que los jóvenes tenemos mucho que hacer al respecto, porque los jóvenes estamos involucrados en la esfera pública. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, soñamos, es parte de la esfera pública. Por muy, queramos decir, muy personal, que pudiera ser algo que yo desee, tiene un impacto en la vida pública. Y entonces, cuando comprendemos esta dimensión de la política, podemos encontrarnos con que entonces la participación de los jóvenes en la política no está reducida, como algunos partidos llegaron a hacer, a repartir propaganda, a repartir un periódico, o solamente meter cuotas de candidatos juveniles, sino que podemos todavía hacer un poco más, es hablar. Y para esto, cuando queramos hablar, hay que hablar de realidades y vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país. Resulta que en México el 31.4% de la población es joven. Joven hablando de una edad entre los 15 y los 29 años. No es nada menor. Representamos una tercera parte del país, o casi una tercera parte del país. De esos, tenemos una distribución interesante, muy parecida a toda la distribución poblacional general. Hay un 50.6% de mujeres jóvenes, un 49.4% de hombres jóvenes. No sé si recordarán algunos, los que se han involucrado un poquito más, cuando fue la discusión sobre la Asamblea Constituyente para hacer la Constitución de la Ciudad de México, hubo un planteamiento que se hizo acerca de si podíamos hacer que los jóvenes de 16 años pudieran votar. Y esto causó mucho ruido. ¿Por qué? Porque de pronto los actores políticos, pensando en que un joven puede participar como candidato a los 21 años y votar a los 18, ¿por qué decirles que pudieran votar a los 16? Pues por una situación muy interesante, que también en la lista nominal de electores los jóvenes estamos haciendo mucha presencia. Tan solo al corte que hizo el INE en marzo del 2020, los jóvenes representamos igual el 31.4% de la población y estamos distribuidos de la siguiente manera. De 18 a 19 años es un 4.08%, parece que no es mucho, pero se va a ir incrementando en los próximos años. Entre los 20 y los 24 tenemos 12.21%, y de 25 a 24 es un 12.24%. Eso quiere decir que ya pesamos en la agenda. Somos una tercera parte de la lista nominal de electores para estas elecciones de 2021. Y esto no es cosa menor. Recordarán, por ejemplo, también que se ha hablado mucho acerca de ciertas acciones afirmativas para lograr la paridad. Por ejemplo, las candidaturas hoy en día tienen que ser 50% hombres, 50% mujeres. ¿Por qué? Porque hay que representar a las mujeres. Hace algunos años, en 2017, yo en un debate al respecto les decía, aún así estamos fuera de proporción, porque las mujeres representan poco más del 52-53% de la población. Entonces yo no buscaría que hubiera una paridad 50-50, sino que la realidad del Congreso Federal fueran 52% de mujeres y 48% de hombres. Y al respecto, ¿cuán importante sería que los jóvenes representaran el 31% de la representación en un Congreso Federal? Porque esa es la realidad demográfica de nuestro país. Sin embargo, no se ha llevado a cabo eso. ¿Por qué? Porque a veces, una, desconocemos los datos. Dos, no logramos el nivel de penetración y de participación suficiente. Y tres, a quienes mandan
Pero cuando alzamos la voz, entonces sí que importa, porque movemos la agenda por completo. Hay una situación hablando de temas demográficos que es muy preocupante. Ahorita, pues sí, podemos decir que bonito, somos el 30% de la población y vamos a seguir creciendo y va a haber un momento en que México va a ser un país mayoritariamente joven, pero eso no va a ser para siempre. Hay unos datos que arroja un estudio de la CONAPO que dice que la edad mediana, o sea, el promedio de edad en México a este año 2020 es de 28 años. O sea, el promedio de edad en todo México es de 28 años. Entre los más grandes y los más chicos hacemos 28 años de edad. En 10 años va a subir a 32. En 2040 a 35. Y en 2050 a 38. O sea, cuando lleguemos a 2050 vamos a ser una población ya más o menos adulta joven, la mayoría, y hasta ahí pareciera no ser tan alarmante. Pero ¿cuál es el problema? En este año 2020, el índice de envejecimiento es casi del 30%. Para 2030 superará el 45%. Para 2040 va a estar cerca del 70% y para 2050 casi en el 94%. ¿Qué les quiero decir con esto? Hoy el índice de natalidad se está contrayendo por primera vez en este año y en toda la historia del estudio acerca de la población en México. Hoy las mujeres tienen menos de un hijo en promedio. Antes teníamos, por ejemplo, en la época de los baby boomers, estamos hablando de los años 40, pues las familias, las mujeres tenían 4, 5, hasta 8 hijos. Todavía hace 10, 15 años, el promedio de hijos por cada mujer era de 2. Todavía hasta el año pasado era de 1. Y hoy estamos viendo que el índice de natalidad y de fertilidad está bajando. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a hacer viejitos y no va a haber jóvenes detrás de nosotros. ¿Cuál es la cuestión alarmante aquí? Por ejemplo, recordarán la semana pasada, si no me equivoco, el presidente de la República anunció una reforma, un proyecto de reforma que va a ir al Congreso para modificar las pensiones. Y esto quiere decir que ahora se puede cotizar menos, jubilarse con menos años, pero ¿qué creen? Que nosotros no vamos a entrar ahí. Nosotros estamos metidos en otro modelo, que es el de las AFORES, el ahorro para el retiro, donde cada uno de nosotros nos vamos a retirar con lo que hayamos ahorrado. Y yo les pregunto, ¿cuánto han ahorrado? Si vemos cómo estamos hoy en el número de empleos, y más ahora con la pandemia de COVID-19, ¿qué tan mal pagados hoy están los empleos? ¿Para qué nos alcanza? ¿Y cuál es nuestra perspectiva y a futuro, a 30, 40 años? El panorama es muy desolador para nuestra generación. De hecho, hay un estudio que habla de que por primera vez esta generación podría convertirse en una generación donde la esperanza de vida se reduzca. Hoy tenemos una esperanza de vida de 70 años, podría reducirse hasta 60, si no es que hasta 58 años de edad. ¿Por qué? Porque las condiciones, tanto de empleo, el estrés, las malas condiciones de salud y inclusive las tendencias al suicidio podrían estar destruyendo nuestra generación. Suena desolador, suena triste, pero aún estamos a tiempo de corregirlo. Y para corregirlo, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que todos nosotros como jóvenes nos involucremos, que alcemos la voz, que penetremos en la agenda pública y hablemos de qué es lo que nos interesa como jóvenes. Hoy vemos que el debate público está centrado en cosas a veces hasta tontas, cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, si se rifa o no se rifa un avión, si unos son ricos y otros son pobres, si unos salimos a protestar caminando y otros salen a protestar en carros, y se están olvidando de dejar un futuro para nuestra generación. Y como es muy claro que la generación que nos antecede no va a trabajar en ello, puede ser por falta de ganas, puede ser por falta de visión, pero también por falta de tiempo, nosotros tenemos que asaltar la agenda pública y tenemos que entrar
entrarle de lleno. ¿Y cómo hacerlo? Porque esa es una situación que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo participamos en la política? Bueno, es muy, muy sencillo. Hay, eh, hay dos áreas principales en las cuales se puede desarrollar el debate. Una es a nivel de partidos políticos y otra es a nivel de sociedad civil. Gramsci, Antonio Gramsci escribía acerca de dos tipos de sociedad, la sociedad política y la sociedad civil. La sociedad política básicamente son aquellos grupos donde el poder se detenta, donde el poder se ejerce. Puede ser pues, propiamente el Estado, podríamos hablar, dependiendo del tipo de Estado, por ejemplo, si hablamos de un Estado teocrático, pues la religión podría tenerlo, donde es un gobierno civil, la iglesia está en el ámbito civil. Y él decía Gramsci, la sociedad política es la que ejerce el poder, pero la sociedad civil es donde se teje la ideología para crearle una hegemonía al poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la sociedad civil es donde nosotros podemos o fortalecer al poder político o romper por completo al poder político. ¿A través de qué? Pues a través, por ejemplo, podemos hablar de asociaciones civiles, eh, de las YAP, de las SC, podemos hablar de la academia, podemos hablar de la movilización de colectivos, y cuando estos grupos logran sacudir la agenda, voy a dar algunos casos, por ejemplo, el bloque feminista, que no necesariamente es una agrupación política, que no tiene necesariamente que estar registrada como una asociación civil, y que ha logrado concentrar un número impresionante de voces que hoy están modificando no solamente la agenda, sino también el discurso, el cómo se habla, el cómo se estructura hoy la sociedad. Hoy hablamos de la paridad, por ejemplo, y la paridad ya no va a quedar solamente en el ámbito por ejemplo, de los congresos o de la administración pública. Hoy las empresas también van a tener que entrar a esa dinámica a partir de la acción de la sociedad civil. Entonces, si nosotros como jóvenes logramos establecer una agenda común, más allá de a qué equipo le voy, más allá de qué partido me cae mejor, más allá de dónde estudio, porque eso también ha sido un elemento de polarización. Y hablamos de, de cómo participamos para cambiar la agenda, pues vamos a poder hacer que nuestro futuro sea mucho mejor al que hoy nos está prometiendo en la coyuntura. Sería básicamente esta la exposición. Me gustaría que abriéramos una sesión de preguntas y respuestas, y tengo entendido que estamos sobre tiempo para abrir una sesión nueva, Joshua. Sí, amigo, de hecho, bueno, si gustas seguir con tu tema, vamos a hacer otra sesión después de esta, amigos, a todos los que quieran hacerles preguntas directamente al diputado, con el mismo link, con todo lo mismo, nada más acabando esta, para que el diputado tenga el tiempo perfecto, y vamos a tener otra para donde puedan preguntar todo lo que ustedes gusten. Vale, entonces en lo que se nos cierra esta sesión, me gustaría cerrar con una última frase que es de Palmiro Togliatti, justamente refiriéndose a Antonio Gramsci, que habla acerca de la utilidad política. ¿Para qué sirve la política? Bueno, sirve sencillamente, o él decía, hacer política significa actuar para transformar el mundo. Si queremos transformar el mundo, si queremos transformar la sociedad, queremos transformar la colonia, hay que hacer política. Y política es muy sencillo de hacerla. Basta con que yo exponga lo que pienso y que yo exponga el lugar donde quiero vivir, el país que quiero, la colonia que quiero, la sociedad que quiero, y empezar a involucrar y a convencer y a juntar voluntades para que juntos podamos cambiar este sistema. Entonces, esta es la importancia de los jóvenes en la política. Hoy nos toca a nosotros cambiar las reglas del juego. Yo le decía a algunos amigos acerca de cómo está, por ejemplo, hoy el panorama en los partidos políticos. Decían, ay, pues es que la cuarta transformación prometía sacar a la mafia del poder, y hoy tienen a gente de la mafia del poder, ¿no? Ahí está Manuel Barlet, está
Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, el propio Andrés Manuel, que viene de una generación ya muy cascada de políticos viejos, y les decía, necesariamente hoy el sistema tiene que utilizar esos elementos porque son los pilares del sistema. Pero algún día ellos van a tener que dejar la política, ya sea porque ya se cansaron, porque ya cumplieron su curso o porque se van a morir, porque es una realidad biológica. Y después, ¿quién va a tomar las riendas? Les decía, amigos de diferentes partidos, lo peor que podría pasar es que cuando a nosotros nos toque llevar las riendas de la política nacional, repitamos los mismos errores. Me decía mi papá, él estuvo en el movimiento estudiantil de 1968, él decía que le dolió mucho que después de esa movilización tan fuerte que cimbró los cimientos de nuestra sociedad, que abrió el corazón de la gente y que puso expuesto el autoritarismo en el que vivíamos, los líderes se terminaron vendiendo al sistema. Y se convirtieron en líderes del PRI, se convirtieron en funcionarios de la administración pública y repitieron las mismas mañas. Hoy muchos de la gente de la que nos quejamos cometió los mismos errores. Por ejemplo, Ernesto Zedillo, él fue uno de una figura, bueno, a lo mejor en ese momento no era figura, pero él participó en el movimiento estudiantil de 1968 y cuando analizamos su gestión como presidente, pues deja mucho que desear acerca de cómo cuidar las libertades de la gente. Y podemos ver que muchos políticos que estuvieron en ese entonces repitieron esos errores. Nosotros no nos podemos dar ese privilegio ni cometer el error de repetir lo que aquellos de lo que nos hemos quejado han hecho. ¿Qué necesitamos? Construir una nueva agenda, construir una nueva forma de pensar, construir una nueva forma de actuar. Me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Él era político. Y les dice a los romanos, no se conformen a este tiempo. Transformémonos mediante la renovación de nuestro modo de pensar. Y también le escribió a uno de sus discípulos, Timoteo, que le decía, que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en acción, en forma de pensar, en fe. Demos ejemplo a la sociedad, tanto a los que nos han precedido como a los que nos van a suceder. Demos ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Cerraría diciendo, durante los sismos, más bien después del sismo del 19 de septiembre de 2017, quienes tomamos las calles y quienes fuimos los primeros en hacer la maniobra para rescatar vidas, fuimos los jóvenes. La mejor respuesta fue de los jóvenes. Incluso cuando llegaron por protocolo después, las autoridades de protección civil permitieron en muchos puntos, por ejemplo, recuerdo el caso del multifamiliar de Tlalpan, dejaron que los jóvenes lleváramos la batuta acerca de cómo se organizaban los rescates y la remoción de escombros en ese lugar. Y eso quiere decir que tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, sabemos organizarnos. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Tomar la agenda pública. Entonces la invitación es a que lo hagamos, a que tomemos la agenda y que juntos podamos cambiar la historia de nuestro país, porque sí, podemos, y como les mencioné a los anteriores escritores, a Abreu y a Cota Muñoz, a nosotros nos asiste la razón. Entonces, aprovechemos eso y cambiemos la historia. Perdón, nada más una pregunta. Bueno, más o menos llegué un poco tarde, perdón. No pude escuchar la mayoría de las cosas, pero así que más o menos a qué queremos llegar con esto a futuro, por así decirlo. Ahora sí que no entiendo bien esa parte de vamos a llegar a futuro con los jóvenes, pero ¿para qué sentido, por así decirlo? Bueno, aquí dependería mucho, cuando haces la pregunta, yo más bien te regresaría a la misma pregunta. Ajá, okay. ¿A qué quieres llegar? ¿Por qué? Al final de cuentas, cuando hablamos de política, hablamos de intereses. Hay muchos intereses en juego cuando hablamos de política. Hay intereses personales, hay intereses de grupos compactos,
hay intereses comunitarios. Aquí la pregunta es más bien, o sea, ¿qué interés persigo al querer participar? ¿O por qué inclusive debería participar? Por ejemplo, yo te podría decir, ¿qué me interesa a mí como Uziel Medina, como diputado suplente, el hecho de participar? Bueno, a mí me interesa cambiar las realidades que hay. Por ejemplo, a partir de la propia experiencia que he tenido, yo vengo de una familia que tiene sus orígenes en el campo. Mis abuelos fueron campesinos, labraron la tierra y todo. Yo los acompañé en su momento, acompañé a mis primos a cuidar borregos, mi papá, digo, sí, a mis abuelos los acompañé a arar, etcétera. Tuve la oportunidad con mi papá de conocer un poco la industria, después nos quisimos meter en otras zonas, me metí al deporte también, conocí diferentes grupos y me di cuenta que todos tienen algo en común, aunque tengan ideas tan contrastadas. ¿Y que buscan qué? Pues el bienestar. Y el problema ha sido que muchas veces la política se ha orientado en beneficiar a unos cuantos y no colectivamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo, tuvimos hace un año un trabajo social en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, me di cuenta estamos ayudando a madres que tenían hijos con discapacidad, fuimos a la parte más alta de la sierra y la mayoría de la gente que venía, pues casi todas las familias tenían por lo menos un hijo con discapacidad, y vimos sus condiciones, nos dimos cuenta la situación de ellas para buscar un lugar de trabajo que está a 2 horas de distancia y que tienen que entre trabajar o cuidar a su hijo, pues se van más por el cuidar al hijo. Pero no hay cercanos a su zona de donde viven buenos trabajos. Entonces viven al día y con lo que pueden y te das cuenta que la programación social no va a ser suficiente. No es suficiente que les den una beca o que les den una pensión porque su necesidad es mucho más profunda. Entonces, cuando yo veo eso, digo, yo quiero cambiar la realidad. ¿Cómo? Pues tengo que entrar a la agenda pública y tengo aparte que entrar a donde se toman las decisiones y decirles están haciendo las cosas mal. El enfoque es incorrecto, tenemos que hacerlo como decía Manny Twining, cuando habla de las políticas públicas, ellos dicen, debemos de cambiar ese enfoque que le llaman top-down, que es de yo diseño desde mi área de poder la política y la bajo hasta la sociedad y nunca funciona. Más bien tengo que conocer la realidad social y a partir de ahí construir de abajo hacia arriba ese modelo, ese diseño. Entonces, esa es una razón para participar. Entonces, por ejemplo, mi razón para participar es esta. ¿Cuál puede ser la tuya? Pues depende de la realidad en la que tú te desenvuelvas. Lo que tú estás observando, que es un problema que se puede arreglar desde la acción pública, pues esa es tu razón para participar. ¿Va? Ok, gracias. Ahora, ¿quién más? ¿Quién más, amigos? Pueden participar, ¿eh? Buenas tardes, yo tengo una duda. Venga, José Damián, venga. Pues mi nombre es José Damián García Rojas, soy de acá de Morelia, Michoacán, un gusto conocerlo a usted. Ah, qué padre. Mire, con la situación yo se la voy a plantear pues como yo la veo y como es real. La cosa aquí es que la juventud, y se lo voy a plantear así como son las cosas, sí me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Okay. Mire, la cuestión aquí es que la mayoría de la gente, yo soy joven, y yo convivo obviamente con mucho joven del tecnológico. Primero estuve en la Michoacana, después estuve en el tecnológico. El modelo de nosotros es estudiar y después ir a trabajar. A los que nos dedicamos pues a lo que es. Tenemos necesidades algunos y es a lo que nos dedicamos. Y ya después de ahí, la cuestión es de que ellos ya después van, se lo gastan en, digamos, bebidas, la novia, el refresco, cigarros, bla, 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 bla. Lamentablemente, yo le digo que ni el 1% de las personas que conozco, de los jóvenes, más específicamente, se interesan por estas cuestiones. No saben el beneficio que tiene estar bien enterado de la situación del país, que no es nada fácil. Mis amigos y compañeros están más enfocados
en hablar de chismes de la novia, en hablar de otro tipo de cosas. Ya no digamos emprender de nuestra carrera. Yo estoy estudiando ingeniería mecánica acá en el Instituto Tecnológico de Morelia, y ya se van, y ya se van por otra cosa. O sea, realmente menos ni el 2, ni el 1% le comento que se interesa por ese tipo de cosas, ni mucho menos se interesan por ver su futuro, ni mucho menos se interesan ver todo el trabajo de las personas, de los diputados, senadores, que sí realmente están haciendo su chamba. Se interesan qué es lo que están haciendo ellos, no tienen una idea de qué es lo que está pasando, cómo es la estructura política, porque yo en mi opinión personal, disculpe señor, política para mí es un término muy complejo, demasiado complejo, incluyen muchas cosas. Entonces, ¿usted cree que sea muy fácil? Y peor aún, empezando por tengo otro porcentaje de mis conocidos, se la viven en drogas. Peor. Obviamente, yo no, o sea, los conozco y son mis amigos, pero hasta ahí. Yo no influyo, o sea, yo no trato de hacer más malas manías de estas cuestiones. Entonces, lamentablemente, y se están inmiscuyendo otras cosas, la televisión no ayuda para nada. O sea, todo lo que nos proponen es un modelo demasiado desalentador para nosotros, y no nada más para los jóvenes, sino para la sociedad. Yo opino que es muy difícil luchar contra toda esta situación. Mi pregunta es que ¿usted cree que vaya a ser muy fácil o muy, digamos, qué tan complejo es para usted este tipo de situaciones llegarle a los jóvenes de hoy en día? Disculpe, diputado. Muy, muy buena pregunta. Tiene muchos matices lo que dices. Fácil no es. Y decían por ahí, pues si las cosas fueran fáciles, pues cualquiera las haría. Entonces, pues fácil no va a ser. Pero aquí hay algo importante. Tú dices, bueno, pues es que con los que convivo no participan. Pero bueno, tú ya estás participando. Por lo menos ya se nota que tienes mucha claridad acerca de cuál es la situación en la que te desenvuelves. Y eso es muy bueno. Porque decía William Wilberforce, que no es cualquier personaje, fue básicamente quien echó a andar toda la máquina para erradicar la esclavitud en Inglaterra. Y él decía que un aguacero empieza con una gota, una chispa es un incendio, y todo un camino es apenas un paso, porque sin pasos no hay viaje. Entonces, tú ya estás dando el primer paso. Y la situación de poder cambiar la forma de pensar de los demás no es muy sencilla. Pero precisamente por eso era cuando te decía, citando a Gramsci, la cuestión de cómo es que influye la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que abre el debate. Dices, por ejemplo, pues que lo que importa pues es más el chisme, la novia, el consumo. Que mira, lo de la novia está padre, ¿no? Sí, que bueno, por lo menos tienen una relación social. A mí me asustaría que fueran ermitaños, por ejemplo. No sé si ya habla de que hay una patología. Pero en el caso de cómo lo planteas, pues es una cuestión de cómo se instauró un modelo de consumo. Nos convertimos en una sociedad consumista, a la cual le inculcaron no pensar y consumir todo como venga. Así es. Y eso es un modelo que influye tanto en lo político, o sea, el modelo económico consumista que se impuso con este capitalismo salvaje, principalmente, sobre todo cuando incursionó el modelo neoliberal, lo que hizo fue cooptar primero el poder político y después la acción social. Entonces hoy, por ejemplo, cuando vemos las cifras de muertes por COVID y nos damos cuenta que mucho está relacionado a mala alimentación y que esa mala alimentación está cimentada en un marketing, por ejemplo, de ciertos productos que no aportan nada, pero que se convierte en algo fashion, en algo cool, pues nos encontramos con que es importante incursionar en la política para ponerle un freno a eso. Otra, por ejemplo, discutí hace tiempo con unos amigos acerca de cómo atacar el problema de los embarazos adolescentes.
y estábamos en dos posturas, ¿no? Unas las que dicen, no, es que no puede ser eso el argumento contra el aborto, y otros diciendo, pero es que la educación sexual, y bueno, se hicieron bolas, ¿no? Yo les decía, el problema que tenemos fundamentalmente es la mercadotecnia. Porque si vemos, por ejemplo, cómo está estructurada la mercadotecnia acerca de la industria sexual, pues te venden espejitos, ¿no? De que todo es muy chido, que tú éntrale, y no pasa nada. Y sí pasa y pasa mucho. ¿Todo por qué? Pues porque no hay una política que oriente de manera correcta. Por ejemplo, ¿qué ocurre hoy actualmente cuando se habla de educación sexual en las escuelas? Pues nada más te dicen cómo usar ciertos métodos anticonceptivos y a veces ni lo saben enseñar bien y los usan mal los chavos, ¿no? Si es que los usan, por muchos no los usan. Y vemos que hay un bombardeo impresionante, por ejemplo, de pornografía, o hipersexualizan a los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese modelo comercial, porque vende muy bien, está afectando ya el núcleo social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues para eso, una de las principales acciones puede ser la legislación, para empezar a ponerles candados. Otra puede ser, por ejemplo, cuando hablamos ahorita, revisando el tema de los productos de mala calidad alimenticia, los etiquetados es una. Los impuestos sobre, por ejemplo, el IEPS, para tratar de encarecer los productos chatarra, pueden ser una manera, pero todavía falta más. Y eso pues ya lo están haciendo a nivel estatal, pero nosotros también tenemos que influir porque podemos decirles que sabes que no está funcionando, porque nos están faltando otras áreas. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de las becas para estudiantes. Está bien que se las den, qué bueno. Y hay una crítica, ¿no? Porque dicen es que muchos en lugar de gastársela en algo bien, se van de farra y se gastan mal ese dinero, porque no hay condiciones. Si nosotros observáramos que las autoridades gubernamentales, no solamente federales, también estatales y municipales, ofrecieran otros espacios como espacios deportivos, vas a ver si no, los chavos se van a gastar el dinero en esos espacios deportivos o artísticos, porque les va a traer un mayor beneficio. Pero cuando no tienes esos espacios y lo primero que tienes pues es la chelería, pues es a lo que vas porque es donde haces cuates, ¿no? Haces amigos. Entonces, por eso es importante que participemos. Y a lo mejor no todos van a jalar, pero por lo menos tú ya viste cuál es el problema y vas a meterte, vas a empezar a presionar y la gente que piensa como tú te va a empezar a apoyar. Y entonces de esa manera podemos ya influir en la agenda pública. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien que más guste preguntar o pregunto yo? Venga, o ya voy yo mi pregunta, ¿verdad? A ver en lo que se deciden. Oye, amigo, bueno, a ti y a mí que nos ha tocado trabajar en campaña electoral, ya pues en este ámbito, ¿no? Político, me gustaría que tú, bueno, esto no es más una pregunta, sino me gustaría que tú nos platicaras cómo es que tú has visto a los jóvenes en la calle llevando la política. O sea, ¿cómo crees que realmente es como los jóvenes deberían llevarla? No sé si me da a entender. Yo he visto la participación de los jóvenes en política en al menos 3 espectros. Uno es, pues, porque me invitaron y no sé ni qué carambas estoy haciendo, que es la mayoría de los que luego llegan a engrosar los equipos de campaña, que pues nomás los ponen a bailar o los ponen a volantear y después de la campaña se alejan. Y eso he visto muchos. He estado yo en campaña llevo desde 2012. Tocó 2012, 2015, 2016 porque fue extraordinaria. Apoyamos en la 2017 en el Estado de México también. Y la 2018 5 campañas. Más luego el año en el que nos tocó construir partido, que fue como hacer otra campaña, pues ahí van 6. Y la que viene, o sea, no le he parado, ¿no? Entonces, pues más o menos he visto eso, ¿no? Muchos se bajan, pues porque pues nada más fue la experiencia, ¿no? Y ya, pues qué padre, porque mi amigo pues quiso ser candidato y pues, le ayudo y ya nada más. La segunda que me preocupa todavía más es la pose. Hay mucho, hoy les llamamos despectivamente los politikids, ¿no? Que creen que hacen política por irse a tomar una foto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o con X funcionario, y la andan presumiendo por todos lados,
Y lo único que hicieron fue tomarse la foto, o sea, ni siquiera le dijeron nada al representante popular, ¿no? Diciéndole, o sea, ni para ir a pedirle trabajo, vamos, ¿no? O sea, ni eso. Solamente se tomaron la foto y ya. Y creen que eso es hacer política. Y no, no están influyendo en nada, no están cambiando ninguna realidad, no están incidiendo en ninguna agenda, solamente están pues, para posar. Lo triste es que muchos de ellos, cuando logran más o menos entrar en el juego, cuando alguien ya les hizo caso, a veces sí los impulsan y hacen campañas muy mediáticas, hasta son muy buenas. Pero cuando llegan a la curul, a cualquier toma, un espacio de decisión, no saben qué hacer. Y luego se traen de asesores pues, a otros peor capacitados que ellos y no saben qué hacer. Y fue una oportunidad perdida. O a veces ni siquiera saben manejar un discurso. Teníamos una candidata en 2000, creo que fue en 2018. No creo que era creo que para presidente municipal. No es Cuencla. Y le dicen, pues atinadamente, pues es que no tienes experiencia. Y luego la chava sale a decir, pues si experiencia es corrupción, pues sí, no tengo experiencia. Y yo así de, o sea, sí te la creo, pero pudiste haber dicho algo más, ¿no? Es decir, hablar de por qué es importante que estemos adentro, cuáles son tus propuestas, háblame de cuál es tu programa. No lo tenía. Entonces, ese es el segundo aspecto que yo veo que es muy preocupante. Y veo uno tercero que me gusta mucho, y es que hay una participación muy activa, que a veces se da, ya sea solo por partidos políticos, o se da en organizaciones de la sociedad civil, o en ambas. Y es gente que está muy movida, que se pronuncia, que actúa, que realiza foros, que se mete a debates. Y eso los ha llevado a que los vayan jalando ya como asesores, están trabajando, apoyando a diferentes funcionarios públicos. Y sí han empezado a lograr a ganar espacios. Esos, la verdad, no son muchos, la verdad, no son muchos jóvenes, pero creo que son suficientes para por lo menos romper un poquito esa tendencia. Entonces son esas tres áreas. Yo los invito a que vengan a esta tercera área. Una que sea participativa, echada para adelante, que observa la realidad, que propone, que se inquieta y que sabe, como por ejemplo tal que decía José Damián, pues yo ya vi la realidad y ahora Rubén, y ahora que sigue, o sea, ¿cuál es el propósito? Entonces, esa participativa. Son las tres formas en las que yo he visto que se involucran los jóvenes y digo, esta última pues es la más bonita y a la que yo invito a que participen. Muchas gracias, amigo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por ahí. Creo que nada más, amigo. ¿Ah? ¿Todo quedó claro? Como que nadie más se quiere animar, les dan pena. No, sin miedo, sin miedo. Hola. Venga, Sol. Bueno, yo solo quisiera preguntar, por ejemplo, yo veo como que los jóvenes tienen muy poco acceso a la cultura, en sentido de que hay muy pocas personas realmente involucradas, pero creo que esto viene más como desde un contexto, desde la infraestructura del país. O sea, creo que los índices de marginalidad son como muy altos en algunas comunidades. Tal vez en la ciudad no se vean tan representados, pero en otras zonas sí. Y creo que es complejo, por ejemplo, para un niño o para un joven, tener, por ejemplo, acceso a tocar algún instrumento si en su comunidad no hay agua, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podríamos involucrar a estos jóvenes a la cultura? Híjole, parte de una realidad muy compleja. Yo me apoyaría en Maslow, cuando habla de la pirámide de las necesidades. Y la primera necesidad pues, es comer. No hay más. Y a veces, aunque tenga la infraestructura, porque lo he visto, si no se satisfacen las primeras necesidades, como es tener alimento, tener agua, tener un hogar, una casa, etcétera, pues va a ser difícil involucrarlos porque la capacidad intelectiva de esa persona va a estar muy limitada. El segundo paso, cuando logramos ver que primero la gente tiene que comer, el siguiente paso es la educación. Y ya cuando hablamos de educación, es abrirles la mente, abrir la razón
ya podemos hablar de cultura. ¿Qué es lo que se puede hacer? Manuel Castells menciona un ejemplo muy interesante cuando habla de una nueva agenda para el desarrollo económico de Latinoamérica. Y él se refiere a un ejemplo que ocurrió en un gueto, no me acuerdo si fue en San Francisco o en Chicago. Ahí sí, ya no me acuerdo bien el lugar. Pero lo que él observó es que llegaron unos cuates allá y en lugar de despreciar la zona, empezaron a crear zonas comerciales en función del entorno. Y entonces lo que crearon fue una cultura y una economía ligadas. ¿Cómo funcionó? Por ejemplo, vamos a suponer que llegó un cuate que quería poner una peluquería o una barbería a una zona que pues, es de alta marginación y que está así medio gacha. Y lo que hizo fue adaptar el entorno, en lugar de tratar como de imponer un nuevo modelo que puede ser aceptado, por ejemplo, en Nueva York. Decía, pues no, me voy a adaptar a su entorno cultural. Y entonces les dijo a los chavos, ¿saben qué? Ustedes hacen graffiti, pues grafítenme la barbería, ¿no? Y después llegó un restaurante. Igual, pues órale, hazme un diseño así locochón, ¿no? Y vente a trabajar al restaurante. Entonces lograron cambiar la situación económica a partir de su propio entorno sociocultural de esa región. Y entonces el siguiente paso, que fue cuando ya superaron la necesidad económica, pues ya fue hablar de cultura, de educación, y sacaron adelante esa región. ¿Qué es lo que podemos hacer? En lugar de tratar de poner un modelo que creemos que es viable porque nuestro entorno está bien, es meternos primero a conocer cómo está ese espacio social. Y a partir de ahí entonces generar las opciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quisiera, como a mí me gusta el piano y yo aprendí a tocar piano, pues voy a ir a un barrio a enseñarles a tocar piano, pero pues, ¿dónde? No consiguen un teclado, ¿no? Pero a lo mejor sí pueden conseguir una flauta o puedo conseguir pues, unas guitarras. Y entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor armo una estudiantina o no sé. Lo que tenemos que ver es cómo adaptamos las herramientas culturales al entorno social para que a partir de ahí podamos ayudarles. Si, por ejemplo, ese proyecto cultural les puede servir para tener más o menos una fuente de ingresos, vamos a suponer, voy a hacer una compañía de teatro, pero yo ya me organicé, ya hablé con Secretaría de Cultura, aparte ya tengo convenios con X espacios, y a lo mejor pues hago una compañía de teatro con ellos, les enseño, los voy educando y les voy consiguiendo recursos para que vayan supliendo sus necesidades, y entonces podríamos brincar esta brecha de la infraestructura para poder utilizar pues, las herramientas que tenemos todos a la mano y entonces cambiar la cultura de ellos. Y con eso obviamente van a cambiar su manera de pensar. Y eso es un factor importantísimo para erradicar adicciones y otras conductas que lastiman a la sociedad. Eso sería por ahí.